yo les voy a poner una primera parte de este trabajo, de este reportaje que hizo el programa Crónica de Kirsis Mena y Washington Espino, para que ustedes vean, y vamos a anotar que cuando yo vuelva ahora, después de este primer segmento, vamos a ver qué tan difícil es para la Procuraduría saber quién tiene responsabilidad en eso. Vamos con la primera parte. Alejandro Castillo Paniagua se puso en el trayecto de la justicia penal cuando en 17 del mes de enero del 2009, mediante la ordenanza número 088-2009 de esta fecha, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, adscrito al Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, le impuso una medida de coerción consistente en prisión preventiva, al ser formalmente imputado del asesinato del ciudadano español Gustavo Adolfo Cervantes Guayquí en el 2008. Tras un juicio que duró más de 4 años, el sobrino del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, de donde le viene el sobrenombre de Quirinito, fue condenado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia a la pena de 20 años de reclusión mayor por el asesinato imputado. No conforme con esta decisión, Quirinito apeló la condena por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, instancia que rechazó su recurso y mediante su sentencia número 294-2014-00246 de la fecha 23 de julio del 2014 ratificó la condena a 20 años de reclusión mayor. Como última instancia, Pedro Alejandro Castillo Paniagua recurrió en casación por ante la Suprema Corte de Justicia, cuya segunda sala también rechazó el recurso por la sentencia número 294-2014-00246 de fecha 23 de julio del 2014, convirtiendo la condena de 20 años de Quirinito en definitiva e irrevocable. El imputado y ya condenado comenzó a cumplir su condena en una de las cárceles adscritas a la jurisdicción de la provincia de San Cristóbal. Desde allí comienza a tejerse la otra parte de la historia de este caso. Es lo cierto que tras algunos años de reclusión, Castillo Paniagua convence al juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal de que padece de un cáncer severo y que por razones de humanidad debía ser trasladado a la jurisdicción de San Francisco de Macorís, en donde supuestamente contaba con familiares que podían estar más próximo a él a los fines de colaborar junto con las autoridades carcelarias en el tratamiento de su enfermedad. Las cosas se revelaron extrañas cuando en medio de las investigaciones los propios familiares cercanos del reo, residentes en Asua de Compostela, provincia del Sur y a cientos de kilómetros de San Francisco de Macorís, dijeron desconocer que Quirinito tuviera parientes en esta última ciudad. Pero Castillo Paniagua tenía su argumento para esto. En fecha del 22 de febrero del 2016, en pleno estado de reclusión, Quirinito contrae matrimonio civil por ante la oficialía de la primera circunscripción del Distrito Nacional con la nombrada Jennifer Stephanie Domínguez Hernández, quien según los datos que suministra en ese documento, nació y vivía en Santo Domingo. Este domicilio cambiaría un año después cuando en fecha del 24 del mes de abril del 2017 se presentara a favor de Pedro Castillo Paniagua una solicitud de cambio de modalidad del régimen de la pena. Quirinito estaba solicitando que la pena de reclusión que en ese momento estaba cumpliendo en el Centro de Corrección de Vista al Valle de San Francisco de Macorís se variara para seguir cumpliendo la pena en su domicilio, poniendo como garante a su esposa Jennifer Stephanie Domínguez Hernández, quien aseguró residir en el apartamento A2 del residencial Betty Marie de la urbanización Paseo del Río de la ciudad de San Francisco de Macorís. La solicitud de cambio de modalidad de la pena fue hecha por ante la juez de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Aleida Jiménez Acosta. Debe recordarse que Quirinito ya había obtenido su traslado a ese municipio, como se ha dicho por la resolución del juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal.
El cambio de modalidad de la pena fue concedido por sentencia número 136-01-2017. La magistrada Aleida Jiménez autorizó el traslado de Pedro Alejandro Castillo Paniagua del Centro de Corrección de Vista al Valle al apartamento A2 del residencial Betty Marie de la urbanización Paseo del Río para que se someta al cuidado y asistencia de su esposa y garante, la señora Jennifer Stephanie Domínguez de Castillo. Este cambio de modalidad tendría un carácter provisional, por lo que la misma sentencia ordena su revisión para el 26 de agosto del 2017. Pero esta revisión de la variación de la medida del cumplimiento de la pena se revelaría innecesaria. En fecha 5 del mes de julio del 2017, a las 3:06 de la tarde y a menos de 2 meses de haber sido favorecido con la prisión domiciliaria, Quirinito presuntamente muere en su apartamento, fulminado por un fallo cardíaco debido a un infarto agudo al miocardio, derivado de un carcinoma de base de lengua. Pero las autoridades judiciales percibieron un olor extraño en el ambiente y no era precisamente el cuerpo de Pedro Alejandro Paniagua y no podía ser el cadáver del reo, porque a más de 2 meses de su presunto fallecimiento, el lugar de su entierro y por tanto de donde se encuentra el cuerpo no ha podido ser ubicado hasta ahora. La investigación de la Procuraduría General de la República es movida por la convicción de esta dependencia de que Quirinito se encuentra vivo y de parranda, y que la versión de su supuesto deceso no es más que una estratagema para no cumplir con los largos años que le restan de su condena. Esta es la investigación de Crónicas sobre este caso. La magistrada Aleida Jiménez, juez de la ejecución de la pena de San Francisco de Macorís y quien, como se ha dicho, favoreció a Quirinito con la prisión domiciliaria, en conversación directa con los productores de Crónicas, si bien se negó a salir en cámaras alegando que hay una investigación en curso, nos remitió a su sentencia asegurando que su decisión se fundó en varios certificados médicos expedidos no solo por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sino por facultativos privados, todos y cada uno de los cuales certificaron que Pedro Alejandro Castillo Paniagua padecía de carcinoma epidermoide bien diferenciado, infiltrado y ulcerado de base de lengua, etapa clínica 3B, una neoplasia localmente avanzada y grave y terminal. Uno de los certificados médicos recomendaba urgentemente y estricto seguimiento inmediato a tratamiento de quimioterapia, con el que correspondía un régimen intenso de medicación para fines de evolución del mismo. De acuerdo al certificado, las atenciones y tratamientos no eran compatibles con las restricciones carcelarias del paciente. A pesar de que es el propio Ministerio Público quien ahora tiene una investigación abierta sobre el caso, el magistrado procurador fiscal adjunto José Calasanz Morel, quien representó en esa dependencia en la solicitud que hiciera Quirinito para que se concediera el cumplimiento de su pena en su casa, favoreció su dictamen al pedimento del recluso. No, yo fui el Ministerio Público que conoció el cambio de modalidad de prisión carcelaria a prisión domiciliaria. Esto está establecido en el 342 y 443. ¿Usted opinó favorable al cambio de modalidad? Sí, yo opiné favorable, basado en los certificados médicos presentados y en la biopsis. Pues, magistrado, había un certificado o 2 del INACI, uno de la Unión Médica y una biopsia también de patología de la Unión Médica y el del Instituto Oncológico. Magistrado, ¿usted tiene conocimiento de por qué o por cuáles razones se produjo el traslado de Quirinito de San Cristóbal a San Francisco de Macorís? No, yo nada, antes del 16 de mayo del 2017, que fue cuando vi el expediente, el día anterior que nos lo entregan. Antes de eso yo no tenía conocimiento de nada. Después del 16 tampoco tuve conocimiento de nada hasta el 1 de septiembre,
cuando comenzó el rum y comenzó a hablarse del caso. Lo cierto es que todavía no se ha determinado dónde está el cadáver de Querinito. No, yo no sé, Maná, solamente te puedo decir, Washington, eso, lo del 16, que ahí se aplazó porque el certificado, nosotros a instancia nuestra solicitamos el del Instituto Oncológico, porque aunque estaban los demás documentos, la biopsia, estaban los certificados médicos de la Unión Médica, del INACI. Esa es la primera parte. Yo voy a ir a la pausa. Ya tengo las anotaciones aquí. Y al regresar le voy a presentar la segunda parte y entonces nosotros vamos a analizar qué tan difícil es de hacer esa investigación de quiénes son culpables ahí. Vamos a la pausa.